Te escuchamos. Buenos días a todos. Bueno, soy Margarita Moras, trabajo actualmente ocupando el puesto de inspectora central aquí en la Inspección General, como ha dicho Fátima. Y bueno, lo primero es agradecer al Centro Regional de Formación del Profesorado la oportunidad que nos da como elementos que formamos parte también. La Inspección de Educación, que está presente en estas comunidades de aprendizaje, está siempre presente. Y queremos pues, mostrar un apoyo, también unas bases sobre cuáles debe ser la actuación que consideramos que debemos tener. No solo nosotros, sino que en el recorrido que daremos de esta ponencia, pues veréis, permitidme que os tutee, pues veréis que hay numerosos elementos que nos permiten una reflexión a todos, no solo al caso de la inspección. Sí que se me pedía en la ponencia el que me centrara en el papel de la Administración y de la inspección, por tanto, fundamentalmente lo haré así, intentando siempre, procurando pues, el apoyo. Cuando escuchaba mis precedentes, pues ciertamente me surgía la idea me llamaba muchísimo la atención, como si lo hubieran puesto en LED y en fluorescente, la idea de que vosotros, centros que estáis en comunidades de aprendizaje, sois centros transformadores, centros transformadores. Si hay algo difícil en nuestra sociedad es transformar la educación, transformar la sociedad. Pero esto es posible y es posible también desde el conocimiento de toda la realidad de cada uno de los centros, desde el conocimiento y desde el compromiso. En ese sentido, creemos que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí hoy, de los que nos reunimos, tenemos una función diferente. Tenemos una función de colaboración, de facilitación, de ayuda, que creemos imprescindible cohesionar o dar unión para que todos vayamos en ello. Yo os agradezco vuestro compromiso, vuestras ganas y vuestra ilusión. Empezar un curso 22-23 con esta fuerza desde el minuto cero, pues la verdad es que resulta siempre muy grato para todos los agentes que estemos trabajando en educación. Por tanto, felicidades y por este compromiso y vamos a ello, a llevarlo lo mejor posible y a intentar no defraudarnos porque no se cumplan todas las expectativas que tenemos. Si se cumplieran todas el primer año, pues ¿qué íbamos a hacer el segundo? Así que vamos a ello. Fátima, ¿compartes tú la comunicación? ¿La presentación o la comparto Lo que quieras. Yo? Prefiero que la compartas tú y así vas pasando, pero lo que me digas, ¿eh? Vale, perfecto. ¿La comparto yo, Margarita? No, tranquila, sí. Ah. Estoy... Es que hay veces que tardo un pelín. Tengo versiones múltiples, ¿sabes? Pues por si acaso metíamos una que no es la correcta. Perfecto. Comencemos, pues. La estáis viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Me dijo Fátima que en este curso, como han dicho todos, tenemos diferente tipo de escuchante o de oyente, ¿no? Están desde los primeros que acceden a estas comunidades de aprendizaje como aquellas que llevan ya una experiencia larga y que además ya nos han escuchado en varias ocasiones a los inspectores y a mí en concreto. Entonces habrá cosas que yo pues disculpo previamente porque creo que algunos ya conocéis de este discurso. ¿Cuál es el papel de la administración educativa en todo en realidad en la educación, ¿no? En general? Pues mira, yo creo que eso se traza desde los principios básicos del sistema educativo. En realidad, la administración tiene como función buscar la calidad y conseguir la equidad. Esos serían los grandes pilares que sostienen cualquier objetivo básico de la educación. ¿Y cómo queremos hacerlo? Pues nos lo decía la Ley de Educación, la Ley 7, ya hace 12 años. Esta Ley de Educación nos decía que para conseguir esa equidad y esa calidad tendríamos que facilitar, la administración debe facilitar
los caminos, los modelos que hagan posible todo esto. Y esos modelos, esos caminos, deberían tener siempre un carácter inclusivo y, por supuesto, atender y dar una respuesta a la diversidad. Facilitar caminos y también buscar y gestar la participación, una participación de la comunidad educativa que realmente es un reto porque supone complementar los distintos brazos que sostienen esa comunidad educativa. Y esto no es nada fácil, como todos sabemos. No es fácil atraer a los padres, impulsar al alumnado, garantizar la participación de todos. No es fácil porque siempre existen reticencias, existen a veces incluso extralimitaciones que puedan generar malestar en ello. Pero eso nos dice la administración, decía la ley de educación, nuestra Biblia, ¿no?, de educación de Castilla-La Mancha, pues nos dice evidentemente que debemos facilitar caminos y fomentar la participación. Yo creo que esos objetivos que veis en pantalla ahora mismo responden a esos grandes principios, ¿no? Los principios nos dicen: busca la calidad de la educación, buscad la equidad. Y nuestros objetivos nos dicen maneras. Hay que establecer estructuras, organizar institucionalmente nuevos modelos, nuevos proyectos, facilitar procesos y desarrollar planes. Y dentro de estos planes y de estos programas, pues evidentemente tiene cabida, sin ninguna duda, las comunidades de aprendizaje. La administración está aquí para facilitar, para gestionar y también para otorgar los recursos materiales necesarios, para formar, como se estamos haciendo ahora mismo. En las comunidades de aprendizaje, el papel de la administración es el mismo que en cualquier otra herramienta que miremos de la educación. Estas comunidades de aprendizaje son un conjunto de actuaciones educativas que se dirigen siempre a la transformación. Transformar, la gran palabra. No se trata de adaptar, como veremos más adelante, se trata de transformar social y educativamente una comunidad. El reto es inconmensurable. Vamos a ir caminando, poco a poco, paso a paso, pasito a pasito se anda mucho camino. Lo primero que debemos contar es con un marco legal, y ese marco legal está gestado. Eso es la respuesta que debe dar en primer lugar la Administración. La inspección es una herramienta, es un brazo más de esta administración, como son las direcciones de los centros, como son las direcciones generales, como es el Centro Regional de Formación, etc. Y ese marco legal ha de atender todas las posibilidades. No debe ser restrictivo, debe ser flexible, pero sí que cuando generamos un marco, ese marco hay que cumplirlo. Si vemos en la pantalla cuáles son los objetivos grandes de estas comunidades de aprendizaje, pues yo creo que el doble objetivo es mejorar los resultados académicos, enorme objetivo, y mejorar también la convivencia. Esas palabras que aparecen, participación, todas ellas tienen una enorme relevancia. Son como los grandes hitos a los que miraremos en cada pequeña acción que trabajemos en nuestros centros. Cuando hagamos una tertulia dialógica... No me llama la tabla. Había ruido... Ayer. Cuando haya cualquier elemento, una biblioteca tutorizada o en un grupo interactivo, estemos en cuarto de primaria, estemos con niños que están debatiendo y generando una nueva transformación y otro tipo de aula muy distinto al que se hace habitualmente en cualquier centro, no solo de Castilla-La Mancha, sino prácticamente de todo nuestro marco educativo occidental, pues veremos muchas cuestiones de las que aprenderemos y que nos enseñarán que quizás la transformación debe buscar nuevas prácticas. Sin duda, los centros que estáis en esto, tenéis la confianza en que esto se puede conseguir, pero hay muchos más elementos. Os decía que había partes o había brazos dentro de la administración que formamos parte de esto. Ahí en esa pequeña presentación, que de forma muy sintética se os dice, pues creo que la mayoría estamos aquí representados. Centro Regional de Formación está estrechamente, otorgando, hoy tenemos la ocasión de comprobar su acción, igual que comprobamos la de la Dirección General de Inclusión Educativa de Programas. Los profesores que estáis reforzando recursos y
son la muestra del trabajo, de los puestos de trabajo creados en la Dirección General de Recursos Humanos, y la inspección pues, tiene como función esencial esa supervisión, ese asesoramiento, ese control, esa ayuda, prestar colaboración permanente para llevar a cabo esta realización. Esos son los compromisos de la Administración con las comunidades de aprendizaje. Si no se apoyan y se difunden las buenas prácticas de los centros, que es seguramente lo más enriquecedor, y el intercambio de experiencias, difícilmente servirá de mucho toda la formación teórica. La formación teórica se plasma en realidades que luego hay que extender y difundir. Y estas jornadas son una vía especialmente buena para ello. Pero no solo eso, la colaboración con la investigación, con la universidad en este caso, no con la SUCA, evidentemente forman y constituyen todo el sustrato imprescindible para que sembremos una planta como es la comunidad de aprendizaje y lentamente vaya creciendo, germinando y dando el fruto que todos esperamos. Las teorías sustentan cualquier proyecto y además mucho más cuando se trata de proyectos como estos, sostenidos en el tiempo y, como decía Ramón Flecha, pues evidentemente ya con una cierta experiencia de carácter científico, porque empíricamente se van demostrando que hay determinadas prácticas que tienen resultados que digamos, transforman realmente esas comunidades educativas en las que se implantan. Provisión de puestos de trabajo y asesoramiento en el caso de inspección, como decimos. La normativa es de dos tipos, la específica de desarrollo de comunidades de aprendizaje, pero también la que tiene una relación directa con ella en el marco general de la educación. Si nosotros hablamos de la normativa específica, pues sabemos que todos debemos estar al día de cómo se desarrolla la implantación de los proyectos, cuáles son las bases que constituyen, digamos, ese edificio, qué me está pidiendo la administración, a mi equipo directivo, a mi profesora de un aula de quinto de primaria, qué me está pidiendo cuando realizo una tutoría, una biblioteca, cualquier otra actuación de éxito, cuál es el objetivo que tiene cada uno en pequeño, no solo a lo grande, no solo a la comunidad en abstracto, que es lo que hace la norma. La norma permite o debe permitir, si no lo hace, lo debe hacer. Debe permitir, a veces por eso la debemos transformar. Cuando no cumple las expectativas adecuadas, la norma debe modificarse. Crear redes de centros. Esta es la mejor experiencia la mejor vía para conseguir intercambios de experiencias fructíferos y que las experiencias fracasadas que hayan tenido otros las podamos evitar. La historia nos enseña que cometemos una y otra vez en muchas ocasiones el mismo error. Quizás si sabemos y tenemos la experiencia previa de otros, podamos evitar de alguna manera esos errores. Nos salen normativas, como sabemos, de renovación, de renuncia también y de provisión de puestos de trabajo. En las grandes líneas de la norma está, detrás de estos proyectos de comunidad de aprendizaje, está el decreto de convivencia y el decreto de inclusión. Ambos decretos son marcos esenciales que facilitan el desarrollo de proyectos. En el 2008, ya ha llovido, ya se nos hablaba de los compromisos singulares con los centros, que algunos que tengáis la edad mía, pues recordaréis perfectamente aquellos compromisos singulares. Y eso hablaba de proyectos integrales. Proyectos integrales es lo mismo que hablar de comunidad de aprendizaje, porque al final son proyectos únicos, exclusivos, con una teorización, con una planificación y con una base estructural sólida, que se desarrollan en el tiempo y que vienen y persiguen los grandes principios que hemos dicho antes, ¿no? Calidad y equidad. El decreto 85, el decreto de inclusión, igualmente nos habla de proyectos de transformación. Esta palabra se va a repetir constantemente porque la búsqueda es transformar para mejorar. La participación, la convivencia y los resultados. Todo ello serán elementos esenciales en las comunidades de aprendizaje. El curso anterior se creaba esta red de centros, comunidad de aprendizaje, se inaugura, es una puerta de entrada grande
y se convocaba el procedimiento para reconocer, para dar continuidad, para desarrollar toda esta formación. Y aquí nos vemos hoy en ello. Vamos a reflexionar un poco. Y seguramente cuando veáis lo de reflexionemos, pues las comunidades de aprendizaje, los centros que son comunidades de aprendizaje, desde hace muchos años, pues pensarán, bueno, esto debe ser un sarcasmo. Realmente la reflexión hay que perdurarla día a día. Ciertamente hay centros que llevan reflexionando sobre por qué somos comunidades de aprendizaje desde hace años y también sobre cuáles son las cosas que se pueden y las que no podemos cambiar. Ser conscientes de hasta dónde tenemos nuestras posibilidades también nos evitará seguramente decepciones y también hará que cada comisión y cada órgano sea consciente de sus propias posibilidades. ¿Qué soñamos? Sin duda, todos los que estáis aquí tenéis un proyecto realizado con ilusión. Los sueños que en vuestra fase hayáis realizado o vayáis a realizar son todos ellos diferentes, todos ellos atendiendo a contextos muy particulares en los cuales recordad siempre que hay muchas patas, hay muchos brazos y hay muchos otros sectores que pueden echar una mano. A veces olvidamos que más allá de nuestro entorno puede haber alguien, algún otro centro, algún otro profesional que pueda colaborar y darme esa luz que necesito en algún momento. Pero sobre todo hay que escuchar a la comunidad educativa en la que estoy. Y eso lo hacéis bien. E indudablemente lo que tenemos claro es que soñamos en toda comunidad de aprendizaje estas grandes líneas. Aumentar la participación porque se confía y se tiene la certeza de que la implicación de las familias en el centro hace que la tribu vaya unida, ¿no? Partiendo palabras de otro pedagogo, ¿no? Hace que la tribu vaya unida. Y eso facilita, sin duda, cualquier proyecto que se realice. Pero además se quieren transformar las relaciones. ¿Qué relaciones? Todo tipo de relaciones. Las relaciones que se producen en el aula, entre profesor y alumno, entre alumno y alumno, entre profesores y familias, entre profesores y centro, entre centro y entorno. Las relaciones sociales son relaciones de poder que pueden indudablemente transformar siempre que busquemos unas vías y que encontremos todos los caminos adecuados para dar a cada sector de nuestra comunidad educativa lo que pide. Pero para eso, para llegar a eso, hay que conocernos. Y también hay que hacer los proyectos conjuntamente. No se trata de planificar desde el equipo directivo o desde el profesorado. Se trata de extender nuestras alas y volar un poquito más. Eso es lo que nos dice el proyecto. Se trata de que planifiquemos de manera conjunta. Y si tenemos una biblioteca tutorizada que vamos a comenzar, tenemos que participar toda esa planificación de manera conjunta y en un diálogo permanente con nuestras familias y también con muchos de nuestros alumnos. Esa será la manera de incrementar la presencia en el entorno y esa será la vía también para atraer al voluntariado. El voluntariado y entidades del entorno son enormes atractivos. Pueden enriquecer de una manera enorme, grande, súper generadora de nuevas acciones, de nuevas motivaciones al alumnado. Porque entran gentes distintas, son nuevas caras, nuevos discursos, nuevas, no solo al alumnado, al profesorado. Yo creo que aprendemos todos con la entrada del voluntariado en las actividades en el entorno. Pero además es que enriquece mucho más, porque multiplicas tu acción y le haces partícipe de un entorno social a cada uno de nuestros niños y de nuestras niñas. Lo comprometes con el mundo en el que vive. ¿Y qué tenemos? Pues ahora bajamos a la tierra. Y bajamos a la tierra con un aspecto que quizás sea más áspero, pero es la estructura que nos organiza. Pues tenemos esto que vais a ver. Para realizar todo esto de una forma conjunta, coherente, que complemente todas nuestras distintos sectores y nuestros órganos diferentes, tenemos precisamente eso, órganos diferentes.
colegiados, el equipo directivo, el claustro, el consejo escolar y luego estructuras de la comunidad de aprendizaje como la comisión gestora y las comisiones mixtas. Vistos en esta página parece como si fueran dos secciones, con lo cual vamos a pasar pronto esa diapositiva para no ver una duplicidad, sino ver una complementariedad entre esos órganos. Si miramos al equipo directivo y si recordamos, y en parte la función de hoy y la ponencia de hoy, pues yo creo que también tiene un compromiso, ¿no? de pensar un poco en cuáles son las funciones que tiene cada uno de estos grandes órganos, pues mirando en la teoría, en el aparato teórico, sin duda el equipo directivo es esencial para facilitar las propuestas que se le realizan y fomentar una participación coordinada de manera organizada. Y coordinada quiere decir que las reuniones se tienen que celebrar a una hora en la que pueda toda la comunidad educativa, porque si no damos la opción de que puedan asistir de alguna manera, sea como sea, poco podremos realizar realmente de coordinación. Igualmente, tiene que ser el gestor y el motor de las propuestas, sin duda, de cualquier tipo de actuación que se realice en el centro para favorecer esas relaciones. Tiene que ejecutar de manera coordinada todas las decisiones que toma el consejo escolar y que toma el claustro, y lo debe plasmar. Esto hay que plasmarlo en documentos. Los grandes documentos programáticos, el proyecto educativo, la programación general anual, la memoria, ¿no?, de un centro. Pues es verdad que a veces los tomamos como meros documentos burocráticos, pues en realidad son las señas de identidad de un centro. Son las señas de identidad. Ahí es donde dices tu carácter y donde tomas, por tanto, lo que escribas, y no se trata de hacer tesis doctorales de miles de páginas, lo que escribas, escríbelo con el alma. Escribe tu identidad, que se vea claro cuáles son los rasgos que te distinguen de los demás. Si pasamos a la siguiente, las funciones del claustro, que es el otro gran órgano colegiado junto al consejo escolar, son los órganos de gobierno de participación. Y aquí debemos tener siempre claro cuál es la función de cada uno. La función del claustro es establecer los criterios para elaborar las programaciones didácticas, para evaluarlos, para decidir las modificaciones y aprobar todos los aspectos docentes de la PGA. Docentes. Tenemos toda la legitimidad en el claustro para los aspectos docentes. Todo aquello que se estime adecuado deberá estar en manos de este claustro. Y también deberá ser el claustro el que promueve todas las iniciativas en cuestiones de experimentación o de investigación. El enriquecimiento de un claustro y de un centro tiene como vía absolutamente imprescindible el motor que significa la riqueza del claustro. El profesorado que compone ese claustro, su implicación y su compromiso son agentes esenciales para el triunfo de cualquier tipo de proyectos. Es más, incluso a veces, con toda la implicación, las cosas no siempre salen como se necesitan. Pero desde luego que es necesario conocer bien las funciones de cada uno es indudable. Todos los claustros han de saber cuáles son sus funciones, como deben saber el resto de los órganos que existen en comunidades de aprendizaje hasta dónde puede ejercer sus funciones. El claustro elige a sus representantes en el consejo escolar, la vía por la que me comunico con el resto de la comunidad educativa. Indudablemente tiene que analizar todos los aspectos del proyecto educativo de la PGA, tiene que elaborar los horarios del alumnado, tiene que aprobar la planificación de sesiones de evaluación y sobre todo analizar cómo evoluciona el rendimiento escolar. Esto en una comunidad de aprendizaje es importante. Más adelante os lo contaré, y he visto además a personas que componen el Colegio de Educación Infantil y Primaria de aquí de Toledo, el San Lucas y María, comunidad de aprendizaje desde hace ya muchos años, y que yo cuando estaba en la inspección de Toledo pues participé en la actuación prioritaria que analizaba y que supervisaba este tipo de proyectos. Entonces, en ellos vi que preocupaba también muchísimo la evolución del rendimiento escolar. Tenemos que medir y eso lo hace muy bien y lo debe hacer sin duda el claustro de profesores. Más allá de que el consejo, lo veremos, el consejo escolar
tiene que no solo aprobar ahora con la nueva ley orgánica, aprobar y evaluar la PGA, sino evidentemente también tiene que promover medidas e iniciativas para mejorar en todos los aspectos. La promoción de medidas y de iniciativas es algo que un buen claustro y un buen centro agradece indudablemente. Un consejo escolar activo que sugiere, que propone, que adopta compromisos, es evidente que mejora. Siempre desde el conocimiento y desde la realidad de cuáles son las funciones y las competencias de cada uno. Lo dice muy claro en el apartado B, aprobar y evaluar la PGA sin perjuicio de las competencias del claustro relacionadas con la planificación y con la organización docente. El consejo escolar tiene como vía también el conocimiento de las conductas que son contrarias a la convivencia, revisar las decisiones que se hayan adoptado en cuestiones de convivencia, ¿no? En las NACOG, la norma de convivencia, organización y funcionamiento, promover, proponer otro tipo de medidas, colaborar, en todo caso, en todos los fines educativos y culturales, es mostrar esa mano importante que es el consejo escolar. Es un elemento esencial para una comunidad de aprendizaje, sin ninguna duda. Es el foco donde vierten todas las comisiones de una comunidad de aprendizaje. Analiza el rendimiento escolar, por supuesto, y revisa y propone, elabora informes de todo tipo y hace propuestas. Y todas aquellas, el consejo escolar tiene todas aquellas funciones que le pueda agenciar la administración educativa. Y ahí puede haber vías para que en proyectos como comunidades de aprendizaje tengan alguna vía más ese consejo escolar. ¿Y cuáles son las funciones de estos otros órganos? De los órganos que dan identidad a las comunidades de aprendizaje. Pues la comisión gestora, la gran función y la gran comisión gestora de estas comunidades de aprendizaje nos recuerda muchísimo y se implementa sin ninguna duda todas las funciones del consejo escolar y los órganos que hemos visto previamente. No existe duplicidad, no debe existir duplicidad. Porque es imposible que exista esa duplicidad. Hay que coordinar de manera adecuada todos nuestros órganos, que sean absolutamente permeables de uno al otro. Coordinar el funcionamiento de la comunidad de aprendizaje, como hace la comisión gestora, es algo que también tiene necesariamente que tener en conocimiento y que realizar el consejo escolar del centro. Seleccionar esas prioridades es como una vía de concreción y una vía más extensa. Es como un punto de concreción y después la comunicación a todo ello. Planificar las fases del proyecto debe hacerlo la comisión gestora, porque alguien tiene que sentarse a empezar a escribir. Organizar los tiempos, los participantes y coordinar las comisiones mixtas, valorar las propuestas de las diferentes comisiones, hacer todas las sugerencias. Ahí estamos todas las manos de esa comunidad de aprendizaje, realizar un seguimiento y evaluar los proyectos. Pero recordad siempre, todo esto ha de elevarse al consejo escolar, ha de tenerse siempre una implicación y una imbricación absoluta. Las comisiones mixtas, que pueden ser de muy distinto tipo, según también lo que vayáis desarrollando en los distintos centros, desde la académica, la de infraestructura, la de valores y convivencia, cada uno, la de voluntariado, elevar todas esas propuestas a esa comisión gestora, que es realmente la que luego plantea y eleva todo al consejo escolar. Es necesario seguir estas fases, estas pautas, tener claro lo que cada uno ha de realizar. Todo esto está en la normativa. Analizar las situaciones de cada temática, realizar el seguimiento de las propuestas y colaborar. Todos esos verbos, esos infinitivos que son de acción inmediata, de motores continuo, de ejecución absoluta, todos esos infinitivos están llenos de riqueza, de potencia, de solidez, ¿no? Y así es como debemos verlo en estas iniciales o ya desarrolladas pasos que dais en las comunidades de aprendizaje. Esas comisiones son agrupaciones que facilitan sin ninguna duda y trasladan y hacen posible, porque materializan realmente los tiempos, los lugares, los momentos, organizan quién va a venir a
biblioteca tutorizada, como el lunes, el miércoles, el viernes, a qué tipo de alumnado vamos a acudir en cada momento, qué grupos interactivos se van a realizar, cómo se van a plasmar todo eso después en nuestras programaciones didácticas, porque esto no es un elemento más. En realidad, la comunidad de aprendizaje es la esencia de un centro. El centro es comunidad de aprendizaje. Por tanto, cada uno de mis órganos, cada una de mis actuaciones, cada Halloween que hago, cada actividad de extraescolar o complementaria que realizo, tiene su misión y su identidad reflejada en mi comunidad de aprendizaje. Esa es la idea que nos trasladan. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Que era lo que a mí me trae. ¿Cuál es el papel de la inspección en todo esto? Pues el papel nos lo dice el decreto 34, que yo estoy segura de que estáis todos deseando estudiarlo de manera abundante, así que yo voy a pasar de una forma rápida porque creo que las funciones del papel de la inspección, pues sabéis que la inspección tiene como ámbito de aplicación todos los centros, todos los programas y por tanto este también del ámbito de Castilla-La Mancha. ¿Cuáles son los fines? Los fines siempre de inspección son cumplir lo que hemos establecido en la norma. Hay que cumplir la legalidad, hay que garantizar los derechos de cada uno de las personas que componen las comunidades educativas y también hay que garantizar y hay que observar los deberes de cada uno de ellos. Para eso tenemos fórmulas diferentes, para eso tenemos funciones distintas, para eso debemos supervisar y controlar también. La supervisión necesita un control. Controlar desde el punto de vista pedagógico, no solamente el control con la visión de la sanción, que esa evidentemente la llevamos y cada uno debe asumir las responsabilidades que tiene, sino también supervisar de manera pedagógica en la colaboración, en el asesoramiento. Una de las grandes funciones en estas cuestiones de comunidad de aprendizaje que puede hacer la inspección es orientar e informar. La proyección que a veces escuchamos o la formación que recibimos en otros ámbitos y que nos hace estar presentes en otras comunidades autónomas, en otros espacios, incluso en otros países, pues puede ser una manera potente de ayudar y de colaborar. También enriquece, porque vuestras propias experiencias nos sirven para orientar a otros centros, sin ninguna duda. No solo damos aquello en lo que estamos formados, sino también en lo que hemos aprendido de otros centros. Y evidentemente nos convertimos en intercambiadores de experiencias, informando, indicando los caminos que son cumplimientos de la normativa y cuáles no. Emitimos informes sin ninguna duda cuando se nos piden o de oficio, según consideremos. Y lo mismo lo hacemos en las comunidades de aprendizaje. La inspección forma parte de las comisiones de valoración. El curso anterior, mi compañera Alicia estuvo en estas comisiones de valoración para la incorporación, el reconocimiento y la continuidad de centros comunidades de aprendizaje, vuestra en este caso. También evaluamos la memoria anual de los proyectos, elaboramos informes para ver si se adecúa el centro a cada proyecto, hacemos informes de revocación en su caso, evaluamos la competencia docente para la renovación de determinadas plazas, asesoramos, como en este caso formamos y lanzamos una mano o prestar una colaboración al Centro Regional de Formación, servimos en la medida en que de nuestras posibilidades entre unión del centro y de la zona en la que se ubica. Las actuaciones que tenemos son de distinto tipo. Tenemos actuaciones funcionales básicas, orgánicas y otras prioritarias. Y de esas prioritarias quería hablaros. Como el tiempo me apremia, voy a ir aligerando. Entre las actuaciones que tiene un inspector de referencia o un inspector de centro, pues ahora pronto vais a recibir la visita inicial del inspector, de vuestro inspector o vuestro enlace con esta parte de la administración, que supervisará los documentos programáticos, que os pedirá cuentas, que evidentemente también somos una especie de rendición de cuentas, todo el cuerpo de inspección, y pues colaboramos en vuestros permisos de formación, en facilitaros todo aquella documentación organizativa que requerimos es una manera de conocer y de garantizar que la normativa se cumple y que las actuaciones están siguiendo como son. Las actuaciones prioritarias que realiza la inspección son actuaciones a las que se da la misma palabra lo dice, valga la redundancia, una prioridad, una urgencia importante, ¿no?
y de ellas realizamos una serie de informes posteriores. En el curso 2018 y 19, como os he hablado antes, se realizó una gran actuación prioritaria sobre las comunidades de aprendizaje. Y yo me he permitido extraer algunas conclusiones de aquella que puedo pasar también, podemos pasar, si os parece, las conclusiones al Centro Regional de Formación del Profesorado, las regionales, para que conozcáis cuáles fueron, aunque esto lo ha difundido mucho la inspectora general Silvia Moratalla en otras ponencias, pero bueno, que podemos en cualquier caso. En todo caso, esa prioritaria que se realizó el curso 18-19 centró la lupa, digamos, de la inspección en este tipo de comunidades con esos ámbitos y esas dimensiones que veis en pantalla ahora mismo y que yo no me voy a detener a leer. Esa era la gran pregunta de esta. Oye, ya sabemos lo que tenemos, ya hemos soñado, pues vamos a ver qué queremos y qué estamos haciendo realmente. En este proyecto con ilusión, ¿qué perseguían, ¿no? Esas comunidades de aprendizaje entendíamos que debían hacer acciones conjuntas, consensuadas, con organizaciones abiertas y participativas, donde no haya reproches de tú haces, tú no haces, respetando las funciones y las responsabilidades de los distintos órganos, teniendo en cuenta cómo es la diversidad cultural y elaborando estrategias para lograr grandes objetivos, evidentemente siempre con la comunicación. Y la prioritaria venía a plantear, ¿y cómo lo están logrando? ¿No? ¿Cómo están realizando esto? Entonces, se arbitraban enormes medidas que se trasladan en esas conclusiones y que yo voy a sintetizar brevemente en algunas de las que nos llamaba, digamos que son como elementos que cuestan y que siguen necesitando concreción, ¿no? Para fomentar la participación es necesario no tanto concretar en el proyecto educativo los criterios por el hecho de tenerlos ahí explícitos, sino sobre todo porque los reflejamos, los recordamos y los mantenemos. Y en este caso, los criterios de cómo va a participar el voluntariado, no solo los de dentro, no os olvidéis que si entra alguien de fuera, hay que decirle cuándo, dónde, cómo y para qué. Y hay que revisar nuestras cartas de convivencia, nuestras normas de convivencia, organización y funcionamiento, habiendo escuchado las propuestas de la comisión gestora, de las comisiones mixtas, y recoger todas aquellas cuestiones, medidas dialógicas que van a servir para las situaciones de conflicto. Necesariamente cada año han de revisarse los objetivos propuestos, ver el grado de cumplimiento e impulsar siempre que en esos objetivos estén participando todas las comisiones, todo el peso de la comunidad de aprendizaje. Hay que rendir cuentas, pero no como un elemento negativo y distorsionador y que viene a fiscalizar, que también, sino sobre todo porque la manera de ver la línea que estoy siguiendo es ir viendo qué objetivos de los que me propuse en el inicio, concretos, perfilados y no excesivos, porque si no vamos a la desmotivación, son los que estoy cumpliendo. ¿Qué debo seguir manteniendo y qué debo transformar o qué debo modificar porque no estoy consiguiendo los objetivos que planteaba? Cuando hablamos de la implicación y la participación del profesorado, yo creo que todos estamos de acuerdo en que este es el gran agente transformador fundamental. Esos tres grandes elementos que veis en negrita, el rendimiento escolar del alumno, la convivencia en el centro y la prevención del absentismo, son como los grandes objetivos que tiene siempre el profesorado. Planificar cómo va a participar y cómo se va a consolidar cada uno de ellos, cuál es la función de cada uno de ellos en esta comunidad de aprendizaje. Dentro de las prioridades que tiene la comisión gestora, son elementos sin duda que en la prioritaria que os digo salían como elementos a consolidar permanentemente. Se había iniciado y hay que consolidarlo. El proyecto educativo tiene que indicar cuál es la participación de las familias en las distintas comisiones. Pero no se trata solo de una manera consultiva, no se trata de que les comunique, sino también de hasta dónde, cómo, para qué, cuál es su función al final en el currículo, porque realmente debemos decir cuál es la esencia de estas familias. Yo recuerdo a una madre con un hijab musulmana en un grupo interactivo, explicando en inglés, ¿no?, al alumno. Estas imágenes quedan grabadas porque suponen la ruptura de estereotipos. No es solo que dé participación a una familia
sino que enriquezco a mi alumnado con elementos que no es fácil materializarlos cuando estamos en el aula entre profesor y alumno. Salir al exterior y abrir las puertas, como lo hacen las comunidades de aprendizaje, al resto de la comunidad educativa, es un elemento que rompe estereotipos culturales y también de género. Y eso son nuevas vías que me salen y que implementan y complementan toda la riqueza de cualquier proyecto de este tipo y de cualquier otro. Eso transforma, eso es transformador de una educación y, por tanto, transformador de la sociedad. Incorporar al alumnado en la comisión gestora es un elemento que no debemos despreciar, porque les enseñamos participación y compromiso. ¿En qué años? Medídlo cada uno como consideréis, pero a veces el alumnado aprende la participación participando y para ello hay que facilitárselo. Si la propia administración y los propios centros hablamos de participación, pero no la ejecutamos, difícilmente al alumnado se lo vamos a trasladar. Yo recuerdo a aquellos alumnos del Colegio San Lucas que venían a hablar y que me contaban su participación y realmente era asombroso la capacidad de expresión, de madurez que estaban mostrando esos alumnos, en este caso de quinto y de sexto de primaria, que tenían ya un camino andado, que la educación, nuestro sistema educativo castellano-manchego le había facilitado un camino que cuántas veces yo hubiera soñado en mi niñez. Cuando eso lo percibes, realmente piensas que la educación ha cambiado, ha mejorado y sin duda alguna estamos en el buen camino. Participar e implicar a las entidades del entorno es otro elemento importante. Hay que incluirlo en el proyecto educativo y hay que poner unos apartados en los que, digamos, los criterios, no 10, ni 22, ni 55, 3 criterios. Pero dime cómo vas a implicar y cómo vas a participar, porque tu escritura ahí nos compromete a todos. Cada actuación de éxito que hacen estos centros, sin duda, implican una apertura al entorno. Transformamos lo demás, pero sobre todo a nuestro alumnado, que es el eje y por el que nos movemos todos. Se mueven las familias, nos movemos los profesorados, los profesores, porque esa es nuestra vocación, y nos movemos los inspectores. Ese es realmente en lo que estamos todos, en educar y en garantizar la calidad y la equidad. Eso lo hacemos mucho más y damos un eco mucho mayor si traemos al entorno a nuestro centro, insertamos el contexto dentro de nuestros centros. Las actuaciones educativas de éxito tienen que estar reflejadas en las programaciones didácticas, en cada una de esas programaciones didácticas, en las tutorías. Hay que utilizar registros, hay que ser serios, sistemáticos, sistémicos, porque esa es la fórmula que vamos a trasladar, porque así sí existen garantías. Esos grupos interactivos que se realizan necesitan un tiempo de coordinación con los voluntarios, porque es la manera de asegurar que no es un punto o 10.000 puntos sin hilvanar, ¿no? Que son puntos que van gestando un pespunte perfecto, que va aumentando y va mostrando la imagen que quiero de mi comunidad de aprendizaje. Y revisar esa evaluación del rendimiento del alumnado. Esto preocupa mucho a las comunidades de aprendizaje, porque cada una de estas cuestiones estamos transformando nuestro aula, dando prácticas diferentes. Y eso tiene que mostrarse, se tiene que percibir en el rendimiento del alumnado. Esos grupos interactivos tienen que tener una vía, un traslado, una repercusión. Tenemos que buscarlo, que no será el primer mes, ni el segundo, ni el tercero, pero sí que veremos evolución, sin duda, de esa mejora. Las tertulias dialógicas deben incluir siempre un cronograma en la PGA. Debemos incluir cronogramas en esas programaciones didácticas. No se trata de algo aleatorio que hago, no. Tendrá que tener una planificación, unos objetivos, igual que la comisión mixta, las bibliotecas tutorizadas, etc. Cada uno de estos elementos que yo os voy desarrollando en ellos, de la biblioteca tutorizada, organizar estrategias, intentar que todos los alumnos, todos los niveles se comprometan, pues a lo mejor no todos pueden gestar, pero se comprometan en todo ello, desde hacer una animación a la lectura, no solo en la apertura, esto lo hacéis ya, ¿no? No solo en la apertura,
y la incentivación de esos momentos de recogimiento que supone el estar en un ambiente de biblioteca, que aporta muchísimo siempre, sino también, por supuesto, desde organizar la colección, cada uno en su justa medida. El niño de primero de primaria podrá hacer aquello que se le indique, podrá organizar, podrá tomar parte, igual que un padre profesor de instituto que viene a contar, a hacer una animación a la lectura en determinado momento de la tarde, a esa biblioteca tutorizada que enriquece sin duda nuestro proyecto. Y también la formación de familiares, es algo que siempre tenéis presente y que sin duda es absolutamente imprescindible, porque de nada serviría que toda esta formación que tenemos no la traslademos a las familias y se la demos como, pues hemos creado esto, pero realmente no saben bien para qué sirve, dónde está, qué tienen que hacer, cuál es su función, qué se espera de ellos. Formar a las familias, aparte de que nos une, y mucho más si es mejor con un bollito y unas tacitas de café y de refresco, pues mucho mejor aún en unas mesas camillas de los centros, como hacéis muy bien todos los centros de nuestra comunidad, pues evidentemente todo esto contribuye y favorece. Todos esos elementos venían en la actuación prioritaria que realizamos en el curso 2018-19. Yo no quiero más que, sé que me he pasado de tiempo, ¿no? Fátima, ¿estoy bien de tiempo? Sí, pero Ah. no, estás, bueno, hemos querido dejarte que ya termines, pero ya estamos fuera de tiempo, sí. Perdonad porque me he Nada, excedido no te y soy preocupes. consciente de ella, lo lamento y me hubiera Estiramos un gustado poquito dejar... el programa, Vale. no pasa nada. Bueno, me hubiera gustado dejar más tiempo o dejar un poquito de tiempo para las preguntas y para interaccionar con los demás. Yo solamente quiero agradeceros, evidentemente, la oportunidad que nos dais de estar con vosotros. Ahí tenéis mi número de teléfono, la inspección general, inspección.general, lo tenéis en pantalla, también nuestro correo electrónico. Y solo acabar con la idea lo decía ya Ramón Flecha en un artículo que tenía sobre, pues allá por el 2009 o 2010, que hay que transformar, que no se trata de adaptar, que tenemos que transformar contextos, expectativas, relaciones entre la escuela, entre las comunidades educativas, porque la única manera, como decía Freire, de transformar la educación, sin duda alguna, será siempre que todos vayamos y caminemos en una misma dirección y que fortifiquemos nuestras relaciones de la manera que estáis viendo ahí. Si todos vamos juntos, sin duda las cosas serán posibles y las adversidades se superarán. Muchas gracias.